buenas noches con todos nuestros participantes. Vaya que nos convoca un tema innovador, diría yo, para tratar el día de hoy, como siempre, Udeápolis, innovando en las sesiones, en los cursos de actualización, y qué mejor tratar un tema latente, un tema que nos toca a todos de manera horizontal, doctor Rieder, puesto que es la seguridad ciudadana, ¿no? En esta oportunidad, ¿me permite compartir pantalla, por favor? Sí, está disponible, maestro. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, doctores, si es que se logra visualizar? Sí, sí se puede visualizar. Correcto. ¿Y qué mejor, les decía, que para tratar dentro de este diplomado, tema que nos convoca, pues el día de hoy, estimados doctores, es el Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana? Y es que, doctores, cuando hablamos de seguridad ciudadana, muchos de nosotros podemos vertir nuestras opiniones, nuestras posturas desde diversas aristas en el escenario que nos toque desenvolvernos, pero puede que muchas veces no le tomamos importancia a algo relevante, más allá de las decisiones políticas o de los lineamientos, y esto es a la información. Estamos en una era, doctores, en donde la información es uno de los bienes más preciados, quizás, y qué mejor utilizar toda esta información, todos estos datos que podemos recopilar, sean buenos o malos, para la toma de decisiones respecto a la seguridad ciudadana. Vamos a ir desarrollando algunos temas. Voy a poner algunos ejemplos en nuestra realidad porque lo que queremos no es la parte teórica, como bien lo decía el doctor Rieder en la parte introductoria de la presentación, sino cómo es que estamos aterrizando todas estas ideas, todas estas políticas, todos estos lineamientos con los que contamos y cuál es el efecto. Muchos de ustedes seguramente se desenvuelven en alguna gerencia, en alguna sugerencia, y vamos a tocar algunos temas que esperamos lo puedan aplicar en cada una de sus realidades, y van a ver que va a ser un poco interesante respecto a la labor que desarrollan. Empecemos entonces, doctores. ¿Por qué es tan importante la información para la seguridad ciudadana? Es la primera pregunta que debemos formularnos, ¿no? Si nuestro tema es el Comité Técnico para la Información de Seguridad Ciudadana, debemos empezar mencionando por qué información para la seguridad ciudadana. Hace algunos años, veo sus rostros y la experiencia huelga en todos ustedes. Y deben recordar que hace algunos años los medios de comunicación le preguntaron a un ministro y le decían, ¿cuál es la información respecto a los índices de criminalidad con los que contábamos en el país? Y él mencionó, así de forma tajante, dijo, no, no tenemos esos índices a la fecha. Y le preguntaban, la siguiente pregunta entonces era, ¿y bajo qué criterios están implementando las políticas respecto a seguridad ciudadana? Si no tiene usted, que es el ente regulador, vamos a verlo también más adelante, ¿cómo es que desarrollan todas estas políticas? Y eso nos abre una puerta para preguntarnos cada uno de nosotros qué tan buena información contamos en nuestros lugares y desde la postura en la que nos estamos desarrollando. Si usted es su gerente, ¿qué tal información cuenta usted en su localidad para desarrollar estos criterios operativos en cuanto a seguridad ciudadana? Partamos de allí. Y nos menciona que la información es fundamental, doctores, para aproximarse a un mejor diagnóstico y comprensión de estos fenómenos, para de esta manera formular las políticas, los planes y los programas de seguridad ciudadana y tomar decisiones sobre ello. Claro, es que la información que me brindan me va a decir, en este barrio, la incidencia delictiva es de naturaleza contra el patrimonio, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, vamos a implementar en ese lugar acciones que puedan contrarrestar todos estos actos delictivos. Por otra parte, tenemos otro escenario. ¿Cuáles son los índices de criminalidad que se están focalizando acá? Puede ser de naturaleza contra la libertad sexual, por ejemplo. Entonces, vamos viendo de que no en todo es combatir frontalmente, quizás a través de la fuerza pública, como lo es a través de la policía. Si es que vemos esto, diremos, ah, bueno, necesitamos que el comité, sea provincial o distrital, en base a la información que tiene, establezca unos parámetros. ¿A través de quién? De los docentes, por ejemplo. Entonces, en virtud a cada naturaleza del hecho, vamos a ir implementando todos estos planes y estos programas de seguridad ciudadana. Si bien es cierto, estamos tratando respecto al comité, que es de forma nacional, partamos en aplicar todo esto desde nuestras realidades.
Y eso es a lo que queremos llegar. Así también, doctores, a partir de la caracterización de todos estos fenómenos y del comportamiento en tiempo y espacio. En tiempo, respecto a, ¿hay horarios en los que se realizan estos hechos? Ah, puede ser de día, de noche, en la madrugada. ¿En qué espacio? Ya lo decíamos, en este barrio se está produciendo este hecho. Entonces vamos a desplazar mayor cantidad de efectivos policiales ahí para que puedan contrarrestar esto, que hagan presencia y patrullaje en ese lugar. Identificando además los sectores sociales en los que se pueden generar acciones específicas. Diversos son los frentes en los que estamos combatiendo la seguridad ciudadana y ustedes lo conocen más que yo, quizás en la forma práctica, en la forma preventiva y en la forma reactiva para combatir todo esto. Así también para realizar una distribución más racional de los recursos. No se trata, doctores, de sacar toda la fuerza a las calles y ya, así, a su libre albedrío, sino que se tienen que planificar, se tienen que realizar programas y estas decisiones tienen que estar en base a esta información, ya lo hemos dicho. Así, por ejemplo, el personal policial, las videocámaras, las acciones de educación en la calle, los medios de comunicación que juegan un papel determinante, todos ellos tienen que estar distribuidos en base a estos criterios. Imagínense ustedes, doctores, si no sería fácil llenar todas las calles de nuestras ciudades con cámaras. Y con eso no estamos ayudando mucho. Lo que queremos es acciones frente a estas herramientas. Si cuento con las cámaras de seguridad, entonces en tiempo real yo puedo movilizar el personal, ya sea de seguridad ciudadana, perteneciente a los municipios o gobiernos locales, en esas zonas para que tengan una reacción más rápida y eficiente frente a esto. Ya lo decíamos, no se trata de cantidad numérica. Muchos dicen nos faltan efectivos policiales, por ejemplo. Sí, pero alguien ha prestado atención, por ejemplo, a que podemos contar, y esto lo vivimos en nuestra realidad propia. Modestamente lo comparto y conversaba hace unos días con miembros del comité provincial de nuestro lugar de origen y les mencionaba, no se trata de una cantidad numérica, porque claro, para patrullaje necesitamos efectivos policiales, pero alguien ha prestado atención, y justamente la información es para eso, en obtener información respecto a cuántos efectivos policiales investigadores tenemos. Nadie lo ha hecho. Porque la primera línea es la prevención, que lo hace el efectivo policial que está en la calle. Cuando se produce un hecho delictivo, quien va a accionar como primer engranaje del sistema de justicia es ese efectivo en la calle, los efectivos de serenazgo, claro está. Pero toda esta documentación va a ser finalmente puesta a disposición en una dependencia a cargo de un investigador, de un pesquisa. Y si es que este pesquisa no tiene esos conocimientos, en dependencias policiales podemos contar con 100 efectivos. Y de todos estos 100, ¿cuántos son investigadores para poder combatir eficientemente la seguridad ciudadana? Eso lo conversaba hace unos días con los miembros del comité, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes tienen esa información, les mencionaba? No sabíamos que, pensamos que todos los efectivos policiales hacen la misma labor, decían ellos, ¿no? Y no se trata de eso. No hay que preocuparnos en esto. Ahora, las nuevas corrientes delictivas, y para eso nos sirve la información, y los índices de criminalidad nos indican que, por ejemplo, los delitos informáticos están a la orden del día. Pregunta, en primer orden, ¿efectivos policiales están capacitados, por ejemplo, para preservar cuentas de redes sociales? La siguiente, ¿los señores fiscales tienen conocimiento también de esto? Lo conversaba hace unos días con unos amigos fiscales provinciales. Y decían, no sabíamos, por ejemplo, que frente a un hecho podíamos en flagrancia solicitar geolocalización, mencionaba. Entonces, son datos importantes que tenemos que tener a la mano nosotros. La información no solo para doctores, para índices numéricos quizás, sino también en base a factores cualitativos, no solo cuantitativos, numéricos. Entonces vamos viendo qué tan importante es tener esta información. Y si esto se da a nivel distrital, provincial, mucho más será pues a nivel de comité, que es justamente el tema que tenemos hoy.
Si partimos desde nuestras realidades y algo anda mal, imagínense ustedes, esa información mal va a llegar hasta los comités, justamente que son quienes tratan toda esta información. Ahora, la situación respecto a la generación y usos de la información no solo debe ser teórica, sino también práctica. ¿De qué nos sirve, decíamos, tener toda esta información numérica? En tal sitio se producen estos hechos, tenemos tantos efectivos, tantos recursos logísticos, tenemos tantos fiscales, operadores de justicia, en fin, sino que hay que accionar de manera práctica, ya que no solo, y esto ya lo mencionaba hace unos instantes, fácil sería entonces llenar de cámaras todos los lugares y eso no nos va a ayudar en nada, ¿no? Porque vamos a ver todo, pero no vamos a saber nada, no vamos a saber cómo accionar frente a esto. Y justamente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ha mencionado que se tiene que establecer no solo esta información aislada en cada una de las instituciones, sino que tiene que existir un sistema de interoperatividad entre ellos para que en tiempo real conozcamos todo esto. Una de las acciones más recientes, por ejemplo, doctores, es que la Policía Nacional cuenta con un sistema de denuncias policiales virtual y se ha detectado que muchos eh, efectivos no eran sinceros al momento de en tiempo real registrar estas denuncias. Una de las acciones, por ejemplo, que está tomando la Policía Nacional frente a esto es que en tiempo real estas denuncias sean subidas al sistema. No después de un día, 2 días, 3 días, no. ¿Para qué? Para que en tiempo real, a través de este sistema, se pueda organizar y a nivel nacional podamos tener los índices delictuosos y de naturaleza, de qué tipo de hechos, frente a qué lugares se están realizando, por ejemplo. Y esa es una buena política, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué tan importante es la información, doctores? Así también las decisiones no pueden seguir tomándose tardíamente como reacción ante los hechos consumados. Tienen que ser mucho más proactivos. Ya lo decíamos. Si tenemos, hay que ver y hay que sincerarnos en qué estamos fallando. Las reuniones justamente son para eso. Recuerdo en mis tiempos universitarios de pregrado, y mi profesor decía, las reuniones, ya sea al nivel en el que te encuentres, distritales, provinciales, nacionales, no son para ir a la defensiva, sino que son para establecer los problemas, para identificar los problemas con los que contamos y establecer puentes de solución desde diversas aristas, por ejemplo. Porque sin información de todas estas organismos, de todas estas entidades, no podremos tener primero un diagnóstico. Segundo, no vamos a poder evaluar. Y tercero, vamos a continuar en lo mismo. Y cada uno de nosotros está percibiendo eso. Los índices de inseguridad cada día son más altos. Revisaba el informe técnico remitido por el Instituto Nacional de Estadística e Información, que tiene hasta el mes de febrero 2024, y el 84% de las personas percibe inseguridad ciudadana, fíjense ustedes. El 27% ha sido víctima de algún hecho delictivo. Esto es a nivel nacional. Hasta el año pasado, la inversión para seguridad ciudadana por ciudadano era menos de 100 soles. Entonces, eso nos permite reflexionar en qué estamos fallando y qué podemos hacer frente a esto. ¿Qué solución vamos a brindar frente a esta problemática, doctores? Y para todos estos problemas que nos aquejan en el día a día y con toda esta evolución tecnológica con la que contamos, que justamente son herramientas que nos van a servir para poder censar y tener una idea real y en tiempo real sobre todo, porque de nada nos sirve tener esta información de manera tardía, ya lo hemos dicho, es que la ley 27.933 y sus modificatorias, la última es de diciembre del año pasado, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Recientemente ha sido actualizado. Y como una de las funciones es que se encargue de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orienten la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana. Es decir, en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que ustedes ya lo han tratado y está compuesto por altos dignatarios, representantes de cada una de las entidades y despachos ministeriales con los que contamos, tienen que establecer las políticas,
Es decir, ellos no van a operativizar todo lo que vamos a hacer. ¿Quién va a operativizar todo eso? Quizá nosotros, desde el punto de vista más práctico en cada una de nuestras zonas. ¿Y cuál es la finalidad de establecer todas estas políticas? Que se garantice la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Y estamos viendo que tenemos un fracaso respecto a eso. ¿Y por qué motivo? Porque justamente no estamos identificando adecuadamente cuáles son nuestras falencias, que ya lo he mencionado, he dado unas pinceladas de algunas de las falencias que hemos podido ver. Entonces vamos viendo cómo es que nos adentramos a nuestro tema el día de hoy y partimos pues de la información y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahora, ¿quién es el titular de la seguridad ciudadana? Nosotros debemos identificar eso. Y nos menciona la parte normativa que el Ministerio del Interior es quien ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Él es el responsable. Si queremos determinar alguna responsabilidad en cuanto a políticas públicas destinadas a brindarnos seguridad ciudadana, es el Ministerio del Interior. Y esto en cumplimiento a una de sus funciones que se ha diseñado por la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Eso es en cuanto a política nacional, doctores. Y en cuanto a la forma de operativizar estas políticas justamente dentro de todas las instituciones que están enmarcadas en seguridad ciudadana. Por ejemplo, la Policía Nacional ha establecido el plan MS-30. No sé si ustedes tienen conocimiento respecto a ello, que es el plan Mariano Santos 30. Y es un plan muy interesante. Les invito a que lo revisen, por favor, porque les puede ser de mucha ayuda. Porque dentro de ello, el año pasado, por ejemplo, pidieron a cada uno de los integrantes de la Policía Nacional, y eso es una democratización en los sistemas eh, que puedan ayudar a mejorar la seguridad ciudadana, dijeron, miren, nosotros estamos identificando estos problemas, y se basaban en 4 pilares. ¿Ustedes tienen algún otro? Y cualquier ciudadano podía ingresar y dar su recomendación. Y esa es una buena práctica, por ejemplo. Nosotros mencionábamos desde nuestra modesta postura, por ejemplo, en que no se puede o se debe brindar algún, algún factor motivacional para todo aquel efectivo y en virtud a las labores que realice. Tenemos efectivos de tránsito, efectivos de prevención, de patrullaje a pie, efectivos de investigación, tenemos peritos, y a todos ellos no los podemos evaluar de forma horizontal, sino que los debemos evaluar en base a las actividades y funciones que realizan. Si tenemos un investigador, hay que preguntarle cuántos casos efectivamente resultaron con condena, por ejemplo. Y eso es un índice de información. Hace unos días nos preguntaba la municipalidad provincial de nuestra realidad y nos decía, ¿cuántos casos por día tienen? Tantos, ¿en qué lugares? En estos lugares. Eso sirve para realizar nuestro mapa delictivo, ¿no es cierto? Georreferenciado. Y les decíamos, pero además de eso, ¿por qué también no establecen como un factor estadístico en su información cuántos de estos hechos en los que se interviene finalmente terminan con alguna medida coercitiva o con alguna sentencia? Porque ese es un factor, doctores. Si se investiga mal, el delincuente va a salir. Y si sale, dice yo gané y lo voy a volver a cometer. Y tenemos a alguien que con la práctica va mejorando, para lo malo, claro está. Entonces, les invito a revisar ese plan MS-30. Es muy interesante y está concordante con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Así también el Ministerio del Interior ejerce la rectoría porque así está establecido en el Decreto Legislativo 1266, la Ley de Organizaciones y Funciones del Mininter. Pero además, ya les decía que en el mes de diciembre se ha dado una actualización de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y dentro de esto, de múltiples factores en los que se actualiza, menciona uno relevante para nosotros, que es que el Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana, en un plazo de 60 días, ya pasamos esos 60 días a propósito, debe de proponer y actualizar toda la información con la que se cuente a fin de sincerar y brindar acciones respecto a estos factores contrarios a la seguridad ciudadana. Hasta la fecha no se ha dado.
pero se les ha encargado eso. Entonces esperemos que en esta actualización se tomen algunas decisiones de naturaleza política que se puedan adecuar a cada una de nuestras realidades y qué mejor para terminar o disminuir en algo estos factores de la sensación de inseguridad, porque prácticamente todo nuestro país está viviendo toda esta sensación y eso crea factores alarmantes en cada uno de nosotros. Así también, y esto ya se los había mencionado, en esta actualización de la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana menciona un punto específico respecto al Comité Técnico, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, para la coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana. Y dentro de esto, además de lo ya mencionado, nos menciona que debemos de priorizar la interoperatividad de la información. Y esto, mencionábamos, es muy necesario porque, por ejemplo, la Policía Nacional cuenta con una información muy valiosa, denuncias, índices delictivos, dónde se han dado, en qué horario se han dado, quiénes son los agraviados, mayores, menores de edad, varones, mujeres, qué tipo de hechos delictivos se cometen más. Así también, hay otras instituciones que cuentan con mucha información que es relevante para esto. Y la información requiere de conocimientos técnicos para su procesamiento, doctores. Las municipalidades cuentan con herramientas muy buenas, los sistemas de videovigilancia, por ejemplo. Y se establece acá que se tiene que priorizar toda esa información. Hay que compartir esa información, hay que tener acceso a ello. Y es por eso que se crea un comité. Y el nombre de comité no es adrede, tiene una función. Y lo vamos a ver por qué un comité. Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, doctores, en las generalidades que podemos encontrar es que existe un comité técnico de coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana. ¿Y de qué se encarga este comité? Es una instancia de coordinación, primer punto, porque este comité que está conformado por diversos representantes de entidades. Y este comité hace las veces de vaso comunicante entre todas estas entidades, porque en muchos momentos pueden requerir que alguien centralice todo eso, realice coordinaciones. Ya lo mencioné, existan vasos comunicantes entre todos ellos. Y qué mejor que el comité técnico de coordinación. Así también, esta información nos va a servir de manera estadística en materia de seguridad ciudadana, pero no podemos tener una información abierta o una información sin parámetros legales o con estándares que requieren. Para eso se ha reglamentado. Y este reglamento es de alcance para todos los miembros de este comité. Así también la finalidad que tiene este comité es de mejorar y asegurar la calidad de la información. Porque si mala es la información, malas serán las decisiones que vamos a tomar en cuanto a las políticas de combate para estos factores adversos a la seguridad ciudadana. Y ya lo mencionábamos que todos estos estándares están regulados por el Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana. ¿Dónde encontramos todo esto, doctores? Porque ustedes van a compartir esta información seguramente y lo primero que les van a decir, ah, muy bien, pero ¿cuál es la base legal de todo esto? Y decía un compañero, es que estamos entre abogados y lo que más nos gusta es seguramente discutir cuál es la base legal de todas nuestras ideas. Y la tienen ahí en sus pantallas, la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana con todas sus modificatorias, el reglamento de ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias también, además del reglamento del Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana. Ahora, ¿se han preguntado ustedes, ¿y por qué tiene ese nombre de comité? Eso fue lo primero que siempre nos enseñaron. Tienes un tema, por qué esa denominación? Porque toda esta denominación tiene una base legal y la base legal no es lo mismo que hablar de manera coloquial. ¿Por qué no fue entonces una junta, por ejemplo? ¿Por qué no fue entonces una asamblea? ¿Alguien se ha preguntado eso? Investigamos un poco, doctores, y frente a esta pregunta que surge del propio nombre o denominación de nuestro tema del día de hoy, la encontramos en el Decreto Supremo 054-2018 de la PCM, doctores.
Y es algo interesante, fíjense ustedes. Nos menciona que los comités, miren ustedes, son un tipo de órgano colegiado, varias personas, sin personería jurídica ni administración propia, que se crean para tomar decisiones sobre materias específicas. Ah, entonces el Comité Técnico de Información para la Seguridad Ciudadana, ¿qué materia específica va a regular? La información que sea relevante para seguridad ciudadana. Sus miembros actúan en representación del órgano o entidad a la cual representan y sus decisiones tienen efectos vinculantes para esto, así como para terceros de ser el caso. ¿Cómo así? Imagínense ustedes que todos los que estamos conectados el día de hoy a través de la plataforma de Audiápolis nos reunimos y decimos, Henry Blanco, tenemos un problema, hemos identificado y cada uno de nosotros representa una entidad. Nos reunimos todos nosotros y el doctor Reader va a ser quien presida esta reunión y cada uno va a plantear desde su punto de vista algunos problemas. Debatimos, finalmente tomamos decisiones, pero estas decisiones las vamos a acatar todos nosotros. Todos nosotros vamos a acatar estas decisiones. Para eso se forma el comité. ¿Por qué no fue una comisión? Acá está el concepto, doctores. Las comisiones son un tipo de órgano colegiado. Ah, hasta ahí, igual que un comité. Sin personería jurídica y se crean para cumplir. Ah, ya, la finalidad es diferente, fíjense ustedes. ¿Qué nos dice acá? Y se crean para cumplir con funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta o emisión de informes. Ah, ya. Entonces, ya no identificamos un problema nosotros, sino que todos nosotros nos vamos a reunir y vamos a ver que el doctor Reader esté cumpliendo su trabajo. Esa es la función de una comisión. Distinta, ¿no? Además, miren otra diferencia, que las conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros. Las comisiones se crean temporalmente y no tienen unidades orgánicas. Es decir, que lo que acordemos acá, si alguien quiere, lo toma y si no, no. En el comité, no, ¿no? Y es por eso que nosotros trabajaremos en virtud a un comité. ¿Por qué no fue un grupo de trabajo? Porque el grupo de trabajo, si bien es cierto, tiene similar conceptualización, pero no igual, fíjense ustedes. Los grupos de trabajo son un tipo de órgano colegiado, también diversas personas, sin personería jurídica ni administración propia, se crean para cumplir funciones distintas a las de seguimiento. No puede ser comisiones, pero sus conclusiones también carecen de efectos jurídicos. El grupo de trabajo entonces es más o menos como un híbrido entre un comité y una comisión, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué tan importante es partir desde la denominación? Fíjense ustedes, doctores. ¿Por qué somos comité de todos nosotros? Porque hemos identificado un problema, vamos a compartir cada uno de nosotros nuestro problema, vamos a debatir, tomamos decisiones y estas decisiones las vamos a obedecer cada uno de nosotros. Por eso es un comité. Ahora, las entidades que conforman, hemos dicho que es un comité con representantes de diversas entidades. Muy bien. Ahora, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana están obligadas a proporcionar la información que el Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana les solicite, a colaborar con sus iniciativas y hacerse representar en las instancias de coordinación y trabajo que se convocan. Cada uno de nosotros representa una entidad. Y hay un comité que centraliza esta información, la adecúa bajo ciertos estándares, les da un tratamiento, porque la información no puede ser así a libre albedrío, hemos dicho, pero cuando este comité le solicita información a cada uno de nosotros, no nos podemos negar a eso. Aparece ahí un factor un tanto imperativo, fíjense ustedes. No es facultad de que si le doy o no le doy información, le tengo que dar cuando me requieran esta información. Así también, el Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana tiene como objetivo promover el uso de información para el seguimiento de los resultados de las intervenciones de las entidades involucradas en la materia. Muy bien. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Hemos dicho todas las entidades a través de los más altos representantes con los que cuenten. Bomberos, ministerios, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, en fin. Todos ellos. Eso es tema aparte y ustedes ya lo han tratado seguramente. Pero cada una de estas entidades, doctores, nos tiene que dar su punto de vista e identificar cada problema con el que cuentan
desde el lugar en el que se están desempeñando. Quizá yo puedo identificar un problema, pero justamente conversamos sobre este problema y algún representante de otra entidad me puede brindar alguna alternativa de solución. Y acá hay un problema. No todos somos modestos al momento de recibir estas recomendaciones. Siempre hay ciertas fricciones entre algunas entidades. Y justamente la finalidad de este marco legal con el que contamos en cuanto al Comité Técnico de Coordinación de Información nos menciona eso, que las entidades involucradas nos tienen que dar información del seguimiento y la materia en la que se desenvuelven. Así también una estadística oficial en materia de seguridad ciudadana que se realice de forma integrada, coordinada, racionalizada, en base a una normativa técnica en común y bajo la rectoría del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y es que es justamente, y alguien decía, pero ¿qué tiene que ver el INEI en materia de seguridad ciudadana? Si hablamos de fútbol, ¿quién mejor que la Federación Peruana de Fútbol para que nos mencione en nuestro país de fútbol, ¿no? Si hablamos de, no sé, de alguna otra rama, de derecho constitucional, qué mejor que el Tribunal Constitucional, diríamos, ¿no? De forma general. Y si hablamos de información y estadística, qué mejor que el Instituto Nacional de Estadística e Informática para que brinde toda esta parte técnica, no solo en cuanto a su lineamiento, sino también a través de sus profesionales, para que nos ayuden a consolidar toda esta gran cantidad de información. Entonces, esa es la finalidad y ese es justamente el motivo por el cual se está, o la normativa ha tenido, el legislador ha tenido la intencionalidad de que se conformen de diversas entidades. Por otro lado, ¿quiénes conforman el Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana? Ah, ya. Cuatro entidades a grandes rasgos son los que conforman esto. ¿Y dónde está plasmado esto, doctores? Decíamos, en el reglamento. Primero, y debemos tener en cuenta algo que estamos olvidando, doctores, y lo vamos a ver. Cuando leemos la norma, el orden de cada uno de los integrantes tiene una razón de ser. Cuando hablamos de fundamentos, cuando hablamos de componentes, tienen un orden de prelación. Y esto lo vamos a ver y se identifica también aquí. ¿Por qué? La normativa nos dice en este orden, ¿quién integra el Comité Técnico de Coordinación? Primero, el jefe del INEI. ¿Por qué? Porque es justamente quien conoce de las técnicas para manipular, para dar tratamiento a toda esta gran información con la que contamos. ¿Quién más? El director general de información para la seguridad del Ministerio del Interior. Y usted dirá, oye, momentito, momentito. ¿Y quién es este señor? ¿De dónde apareció? Lo vamos a ver a continuación. Así también las áreas de estadística del CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Cuántas áreas, imagínense ustedes, hay del área de estadística? Así también los responsables de estadística de los gobiernos regionales. Entonces, si para nosotros, imagínense ustedes, es un poco complejo llevar la información de nuestros hogares, ¿no? Gastos realizados, gastos que ingresan, cuáles son nuestros ingresos. Para hacer un ejemplo, y a veces nos resulta un poco complejo, doctores, imagínense ustedes tener esta gran cantidad de información de todas las partes de nuestro país. Se requiere de un tratamiento especial. Y para eso tenemos justamente profesionales técnicos que nos van a ayudar en eso. ¿Cuántos integrantes hay? A grandes rasgos, cuatro. INEI, Ministerio del Interior, Estadística del CONACEF y Estadística de Gobiernos Regionales. De todos estos, se establece una secretaría técnica
que tiene también unas funciones muy distintas al comité. Y esta Secretaría Técnica comprende el órgano técnico ya, miren, cómo pasamos de políticas públicas, de políticas a órgano técnico, ya, más operativo, ¿no es cierto? De coordinación entre los miembros del consejo, del comité, perdón, técnico de coordinación, ejerciendo asistencia técnica y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Claro, y es que, ¿quién va a tener en custodia, por ejemplo, los acuerdos que se tomen del comité? ¿Quién va a llamar a sesión a los miembros del comité? Justamente se necesita de una secretaría técnica, doctores. Y esta secretaría técnica está ejercida por el director general de Información de la Seguridad del Ministerio del Interior, pero ejecutada a través de la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad. Son nombres que quizá muchos de nosotros no ha conocido que existían. Y para eso, creído por conveniente, doctores, ir desarrollando muy brevemente cada uno de los miembros del Comité Técnico de Coordinación. Lo vamos a ver a continuación. El Comité Técnico de Coordinación, ya lo hemos dicho, se conforma de 4 representantes de entidades, de forma general. INEI, jefe INEI, director general de información para la seguridad del Mininter, áreas de estadística del CONASEC y responsables de estadística de gobiernos locales. En cuanto al jefe del INEI, nos menciona la normativa que tiene que ser él. Él mismo, no puede delegar. Él mismo tiene que estar allí. No hay delegación. El director general de información para la seguridad del Mininter hace lo propio. No puede delegar. Pero en cuanto a las áreas de estadística del CONASEC, se tiene que representar un titular. Pero como son tantas, muchas veces puede que este titular no esté. Y la normativa ha previsto sobre eso y nos dice que puede nombrarse un representante alterno. Lo mismo con los responsables de estadística del gobierno regional. Y es que son tantos que muchas veces no pueden estar ahí presentes. Más aún, tenemos 25 gobiernos regionales, doctores. Y de los 25, en cuanto a las sesiones que se realicen, muchas veces no puede estar el titular. Entonces el legislador ha previsto respecto a esto y ha dicho, ah, muy bien, nómbrese también un alterno. Pero este nombramiento, en cuanto al titular y al alterno, no tiene que tener ningún distingo porque tienen que tener las mismas consideraciones que el titular. Ahora, ¿cómo se nombran a todos estos representantes de las entidades? La Secretaría Técnica solicita a cada una de estas entidades mediante documento, nos dice, y le da 5 días hábiles para la designación. Y le dice, a ver, jefe INEI, director general de la información, áreas de estadística del CONASEG y responsables de estadística, tienen 5 días hábiles ustedes para que me nombren los representantes para conformar el comité. ¿Quién ejerce la Secretaría Técnica? Habíamos dicho, la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad. El director, valga la redundancia de esta dirección, mediante un documento que puede ser, por eso está allí en sus pantallas, puede ser de forma física o electrónica, siempre y cuando se deje constancia de ello, le va a decir, nombra a tu representante para el comité que vamos a empezar a trabajar. Y en 5 días hábiles tiene que designarse. Así también, en algún momento, respecto a las áreas de estadística de los gobiernos regionales y del CONACE, puede haber alguna exclusión. Y dada la exclusión de este representante, se tiene el mismo procedimiento. La Secretaría Técnica, fíjense ustedes qué trabajo hace la Secretaría Técnica, dice, ah, ya, falta un representante, vamos a enviarle otra vez el documento. El representante que tenía ha quedado excluido, nómbrese un nuevo representante con su titular y alterno. Y de todo esto se deja constancia dependiendo del medio que se utilice. Ahora bien, ¿por qué el INEI tiene que ser uno de los miembros del Comité de Información para la Seguridad Ciudadana? Porque el INEI es el organismo central y rector del sistema estadístico. ¿Qué mejor que ellos, decíamos, para conocer la estadística y la información de nuestro país? Además, que ellos técnicamente manejan
muy bien esta información y este tratamiento. Es como cada uno de nosotros, imagínense ustedes, que mañana tenemos que realizar la siembra de todo un terreno agrícola. La persona que ya tiene conocimiento de eso lo va a hacer muy bien, seguramente, pero muchos de nosotros quizás por la falta de práctica y la relación en ese accionar, no tiene esa expertise para ello. Lo mismo pasa con el INEI. ¿Qué mejor que el INEI para manejar toda esta información y planes estadísticos en cuanto a la información que se requiere? Ahora, hemos dicho que el jefe del INEI va a ser quien conforme el comité. Y el jefe del INEI, como requisitos, dentro de ellos, de manera general y cultura, tiene que ser un graduado en estadística, en economía, ingeniería, ciencias afines, con experiencia. Por eso es que lo llaman a conformar este comité. Contar con 5 años, además de experiencia, no experiencia general, sino específica en cuanto al cargo de gestión ejecutiva y ser por lo menos maestro, grado académico que se le solicita al jefe del INEI. Entonces, con todos estos requisitos, es justamente quien va a dirigir todo este tratamiento y recopilación de información. Así también hemos mencionado que es un miembro del comité, el director general de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior. Y muchos de ustedes dirán, ¿y de dónde apareció ese cargo? Y es que esta dirección, ¿de qué se encarga? Se encarga de la gestión de la documentación sobre seguridad ciudadana, en específica, el tratamiento de esta información producida en el sector, y entre todos los miembros que lo componen, instituciones autónomas que la componen, y otras funciones similares. Así también, su origen se remonta a que el Ministerio del Interior, Viceministerio de Seguridad Pública, tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana. ¿Dónde se encuentra eso? El Decreto Legislativo 1266 en su artículo 20. Y para entender mucho mejor de dónde aparece este funcionario denominado Director General de Información para la Seguridad, he visto por conveniente plantearles un organigrama, doctores, fíjense ustedes. El Ministerio del Interior, está aquí arriba, se divide en dos viceministerios. Tenemos el Viceministerio de Orden Interno y el de Seguridad Pública. Así también al mismo nivel se encuentra la Secretaría General y en su ley orgánica del Ministerio del Interior nos menciona que todos estos tres son, junto al despacho ministerial, son órganos de alta dirección. Mientras que el despacho de orden interno, viceministerial, se encarga de planificar, dirigir la actividad interior en esta materia en orden interno, hace lo propio el viceministerio de Seguridad Pública. Pero además, es un trabajo de lineamientos políticos, programa, dirige, coordina, controla y evalúa la formulación, ejecución y supervisión de las políticas públicas en esta materia. Dentro de cada uno de estos viceministerios, doctores, el de orden interno cuenta con 4 direcciones, mientras que el de seguridad pública con 3. Acá se encuentra la Dirección General de Inteligencia, por ejemplo, y son órganos de línea todas estas direcciones. ¿De qué se encarga? Su propio nombre nos menciona, de labores de inteligencia y contrainteligencia para garantizar el orden y la seguridad ciudadana. Ah, fíjense ustedes. Entonces, también vamos a contar con información de inteligencia y contrainteligencia. Tenemos también una dirección de crimen organizado que se encarga de las políticas sectoriales de lucha contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo. Ah, está separado por naturaleza de cada actividad, fíjense ustedes. El de orden público se encarga del cumplimiento de las políticas y estrategias en cuanto a prevención y gestión de conflictos sociales, mientras que la de gobierno interior se encarga de accionar a través de las autoridades políticas designadas en cada uno de los niveles de gobierno y de garantizar el correcto desarrollo de las eh, actividades públicas. Pero lo que más nos interesa es esto, para conocer dónde se encuentra la Dirección General de Información, fíjense ustedes. Y se encuentra dentro del Despacho de Seguridad Pública.
Y esta dirección tiene como finalidad la gestión de la documentación, el análisis de la información y el tratamiento de toda esta información. Entonces, repetimos, tenemos el Ministerio del Interior, dentro de este el despacho viceministerial de Seguridad Pública y dentro de este despacho viceministerial tenemos al Director General de Información para la Seguridad. Y este señor, este funcionario, es quien va a ser miembro del comité. Ahora, ¿y qué funciones tiene este señor? Porque muchos de nosotros puede que no conozca toda esta actividad que desempeña. Dentro de tantas funciones con las que cuenta, hemos determinado algunas de ellas, lo vamos a tratar de manera general: dirigir y supervisar la documentación, seguimiento de los datos y conocimiento, análisis de toda esta información respecto a seguridad ciudadana. Todo lo que tiene que ver con información y documentos de seguridad ciudadana lo ejerce esta dirección. Acá viene algo interesante: proponer para su aprobación por alta dirección los lineamientos y procedimientos institucionales. Ah, él propone al viceministro de Orden Público, hemos dicho, para que este a su vez al señor ministro del Interior. Supervisar la administración, monitoreo y seguimiento de todo el sistema de información en cuanto a seguridad ciudadana. Todo tiene que ver en cuanto a información respecto a seguridad ciudadana. Así también realizar el mapa del delito georreferenciado, fíjense ustedes. Entonces, no solo tiene que tener esta información, él, esta dirección va a establecer un mapa a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel distrital, los puntos georreferenciados en cuanto a la comisión de los delitos. Así también la articulación entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Atender los canales de atención y denuncias del Ministerio del Interior. Cuestiones técnicas de estandarización necesarios para la interoperatividad de los sistemas de videovigilancia. Claro, y es que no solo basta con tener la buena voluntad, sino que para esta interoperatividad, este intercambio de información, se tiene que tener un marco legislativo. Y para eso, de cooperación. Y para eso es que estos lineamientos van a ser dictados por esta dirección. Promover la generación de información, estudios e investigación en materia de seguridad ciudadana. Ah, investigación. Entonces ellos van a determinar factores criminológicos, por ejemplo, en cuanto a, o teniendo como referencia el mapa georreferenciado de la comisión de delitos. Evaluar las directivas internas, materia de su competencia y emitir la opinión técnica que se pueda realizar en cuanto a seguridad ciudadana. ¿Dónde encuentran esto, doctores? En la resolución ministerial 1520-2019. Van viendo cómo interactuamos con toda esta base legal con la que contamos. Ahora, ¿y de dónde aparece la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad? Hay dirección de dirección de dirección. Es algo complejo, en realidad, el organigrama del Ministerio del Interior, y hay muchos funcionarios dentro de ello. De manera general, existe el Ministerio del Interior, Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, la Dirección General de Información para la Seguridad, que ya mencionamos, y dentro de esta dirección existe otra dirección, que es la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad. Y esta Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad es quien va a fungir de secretario técnico de nuestro comité. Pero en el día a día, ¿a qué se dedica esta Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad? Ah, dentro de su función, fíjense ustedes, esta dirección está a cargo del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Contamos con un observatorio interesante, ¿no? Fíjense ustedes, quizás muchos desconocíamos, pero para materia de seguridad ciudadana contamos con un observatorio, y en tiempo real ustedes desde sus computadoras pueden ir escribiendo Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y tiene información muy valiosa. ¿Por qué? Porque este observatorio se encarga de recopilar, procesar, sistematizar, analizar y difundir información cuantitativa y cualitativa sobre la inseguridad, violencia y delitos en el país, proporcionando información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño, implementación y todas estas actividades vinculadas a la seguridad ciudadana. Interesante, ¿no?
Contamos con un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué información pueden encontrar? La siguiente. Este observatorio trabaja en base a indicadores y estos indicadores se dan por región, puede ser de ayuda. Otro de los indicadores es victimización, percepción de inseguridad y confianza en la PNP, porque la PNP cumple un rol muy importante dentro de la seguridad ciudadana, fíjense ustedes. Victimización en cuanto a las personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo. Percepción de inseguridad cuando las personas tienen temor de que van a ser en algún momento potenciales víctimas de esta comisión de hechos delictivos. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay en tal o cual realidad? ¿Qué hechos delictivos? Crimen organizado hay en nuestras realidades, gestión de la seguridad ciudadana en el gobierno nacional, gobierno regional y locales y la capacidad policial. Todos estos indicadores son tratados por el observatorio. ¿Y el observatorio a cargo de quién está? De esta Dirección de Información para la Seguridad Ciudadana, que es el secretario técnico, hemos dicho, de nuestro comité. Entonces, ¿qué tan importante es la información? Y muchos de nosotros tenemos acceso. Nos puede ser de ayuda, doctores. Entonces les damos aquí algunas fuentes de consulta que les pueden servir en algún momento. Así también, en este observatorio, una de las funciones del secretario técnico es brindar a todos los miembros de este comité el mapa del delito georreferenciado. Fíjense ustedes, el último es de 29 de febrero de 2024, está acá, ha sido extraído el día de hoy, es el último mapa con el que contamos, y fíjense usted la cantidad de delitos georreferenciados. ¿Cuál tiene dentro de estos departamentos? Tenemos 10 departamentos. Piura va encabezando los índices de delitos georreferenciados, fíjense ustedes. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Ah, ya. Vamos a ver, si bien es cierto, en todo el país carecemos de efectivos policiales, pero en ciertos lugares se tiene cierta cantidad. Vamos a desplazar esta cantidad numérica de efectivos a esta sede de Piura. Es por eso que ustedes ven que frente a las declaratorias de emergencia, por ejemplo, se desplaza personal policial allí para que ayude a combatir estos factores de inseguridad y que justamente estas decisiones de desplazamiento en virtud a que se toma es a este mapa del delito georreferenciado que para su realización requiere de qué? De información justamente. Entonces, ¿qué tan importante es, doctores, el trabajo articulado, fíjense ustedes, entre cada uno de los componentes y representantes de las entidades que conforman el comité? Por otro lado, hay que tener en cuenta que los miembros del Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana tienen que tener ciertas cualidades o requisitos. Deben estar facultados para la toma de decisiones que se adopten. Y es por eso que se solicita los representantes más altos de cada entidad. Porque las decisiones, que hemos dicho que el comité tiene como característica que las decisiones que se tomen ahí se obedezcan. Y si yo voy y no tengo capacidad de decisión, pues ¿qué aporte puedo hacer por muy buena que sea? No seré miembro del comité, pero hay una alternativa. Puedo ser un especialista o un representante de apoyo. Lo vamos a ver a continuación. Así también, los miembros alternos deberán contar con las mismas facultades que los representantes titulares. Ya lo habíamos dicho, porque acá se toman decisiones y estas decisiones se obedecen. Es erga omnes, todos obedecen. Así también, de preferencia, tienen que tener conocimientos de las actividades de estadística en materia de seguridad ciudadana. No solo estadística, sino una estadística aplicada a la seguridad ciudadana, doctores. Y es por eso que está regulado, ya lo habíamos dicho, por el INE, quien con los aspectos técnicos y conocimientos con los que cuentan van a brindar todo este soporte que va a ser de ayuda. Ahora, el equipo de tareas y colaboración de instituciones o especialistas. ¿Cómo se da esto? Muy bien, tenemos los miembros del comité técnico. Estos pueden conformar equipos para la realización de tareas específicas, es decir, dentro de todos los integrantes decimos, mira, tenemos este problema.
Y este problema puede ser abordado por la Dirección General de Información del Ministerio del Interior. Ustedes en la práctica tienen más conocimiento de eso. Les encargamos, por favor, que averigüen, que investiguen sobre esto. Y eso es si es que se tiene conocimiento de que uno de los integrantes puede resolver este problema. Así también hemos dicho que los integrantes del comité tienen que tener capacidad de decisión. ¿Y qué pasa si necesitamos de la ayuda de Henry Blanco, por ejemplo? Es un ejemplo. Henry Blanco no tiene capacidad de decisión, pero con los conocimientos y la expertise puede aportar mucho para las decisiones que tome el comité. Pero no tengo capacidad de decisión. ¿Qué hacemos? Ah, ya. Los miembros del comité tenemos una alternativa de solución frente a esto. Podemos pedir la colaboración y o participación, por un lado, de instituciones públicas o privadas y por otro, de especialistas relacionados a la seguridad ciudadana. Pero para esto, para que se acuerde la colaboración de estas personas que son ajenas al comité, porque no pertenecen al comité, tiene que estar plasmado en un acuerdo. Y el acuerdo, ¿cómo se pereniza? A través de un acta. Muy bien. Decíamos que, como Henry Blanco tiene conocimiento, pero no es un alto representante de una entidad, lo van a llamar a colaborar con el comité. Ahora, los miembros del comité tienen voto, porque ellos deciden, hemos dicho. Pero este especialista que ha sido llamado al comité para apoyar con sus conocimientos, tiene voz, les va a explicar, les va a ilustrar sobre este problema, pero no tiene voto, porque es un invitado al comité. Entonces, si ustedes son miembros del comité y tienen un problema que no puede ser resuelto por ninguno de ustedes y requieren del apoyo de una institución, por ejemplo, o de una persona natural, que puede ser un especialista, deben acordar, perennizarlo en acta y llamar a ese representante. Pero únicamente será ilustrativo, doctores. Entonces, qué bonito, ¿no? En algún momento podemos brindar desde nuestra modesta postura alguna alternativa de solución a algún problema que se plantee, por ejemplo, en este comité. Así también se recuerda acá en amarillo en sus pantallas que en el acuerdo realizado por todos los miembros de este comité, hemos dicho se pereniza en un acta, pero además hay que establecer si el plazo de apoyo que tenemos de este representante o de esta institución va a ser de manera temporal o permanente. Entonces, vamos viendo que para el manejo de información, doctores, se requiere de participación, se requiere de conocimientos y muchas veces los miembros del comité no van a poder resolver estos problemas solos, pero hay una alternativa de solución. Pueden llamar colaboradores o participantes para que formen parte de este comité. Muy bien. Por otro lado, los acuerdos en cuanto a los especialistas o entidades que van a servir de apoyo tienen que seguir el siguiente procedimiento, porque todo está establecido, hemos dicho. No se puede trabajar a libre albedrío. La Secretaría Técnica, que es quien va a custodiar todos los documentos que se celebren por el comité, va a tener el acuerdo que se ha realizado en el comité y mediante un oficio, así lo establece, doctores. Esa formalidad está establecida así. Mucho cuidado con ello. Mediante un oficio, le solicita la participación a los especialistas, si hablamos de personas naturales, y a las entidades, si hablamos de personas jurídicas. En, en esta comunicación, mediante oficio, se tiene que tener en cuenta el plazo de aceptación, que es no mayor a 10 días hábiles, a fin de que este especialista o esta entidad, a través de algún representante, participe en la sesión. ¿Y por qué motivo?
Hemos dicho que los acuerdos del comité son de carácter obligatorio, ¿cierto? Cierto. Pero ¿para quiénes es obligatorio? Para quienes integran el comité. Pero le podemos pedir apoyo a una institución privada, por ejemplo. Y es por eso que se establece este plazo. Entonces, hay que tener cuidado en el trámite respecto a la colaboración de alguna persona natural o persona jurídica. Comentarios respecto a esto, creo yo que se deberían establecer convenios interinstitucionales, porque si es que no se tiene un convenio, pedirle el apoyo a una institución, más aún si es privada, puede resultar muchas veces en negatoria. Pero si es que se cuenta de por sí con un convenio, esto va a agilizar todo este apoyo que se requiere para la toma de decisiones. Entonces, algo importante es que ustedes eh, son partícipes de una u otra manera, directa o indirectamente en estos comités. Sería bueno que impulsen la celebración de estos convenios para agilizar todas estas puestas de apoyo, no solo de personas jurídicas, sino también estamos viendo de personas naturales a través de especialistas. Así también contamos con, perdón, el, cuáles son las funciones del Comité Técnico de Coordinación del Sistema de Seguridad Ciudadana. Y dentro de sus funciones, que son múltiples, tenemos el de formular y proponer acciones relativas a su función, por ejemplo. Planear, articular, dirigir, coordinaciones, todo es, hemos dicho, coordinación y articular vasos comunicantes entre los miembros del comité, entre entidades. Acopiar, organizar, centralizar y validar toda esta información, porque si tenemos, hemos dicho, información de mala calidad, consecuentemente, malas serán las decisiones que se adoptan respecto a esto. Más aún, en tiempo real, hemos dicho, entre mejor sea o más próxima sea la información que se recabe, mucho mejor serán las decisiones y serán más, no solo atinadas, sino más prontas, que es lo que todos esperamos. Así también definir los mecanismos de evaluación de la calidad de la información para decir, hay que establecer criterios para decir, esta información es buena, esta información es mala. Y esto lo decíamos en la parte introductoria, porque muchos de ustedes dirán, ah, sí, pero la información, si de información se trata, debemos acudir al cuarto poder, justamente que son los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación no establecen una información, por un lado, un tanto fiable, sin desmerecer el trabajo de nadie, por otro, que esta información no obedece a criterios técnicos que se requieren, sino que es una información libre. Cualquier persona puede informar, pero para la toma de decisiones no queremos ese tipo de información. Más aún que muchas veces los medios de comunicación difunden posturas de personas naturales que se pueden ver afectadas o bajo esta sensación de inseguridad pueden que brinden algunas fuentes de información equívocas. Y por eso, otra de las funciones de este comité es estandarizar toda esta información. Así también aprobar, proponer y difundir el uso de variables, indicadores, realizar evaluaciones periódicas de la información con las que se cuenta. Y acá viene algunas funciones más técnicas, emitir a través de la Secretaría Técnica informes de diagnóstico sobre la evolución de indicadores, inseguridad, violencia y comisión. Entonces, toda esa información a la que nosotros tenemos acceso desde nuestras computadoras, ¿quién la ha trabajado? El Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información. Así también van a absolver a través de la Secretaría Técnica las consultas y opiniones que requieran. Cuando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana requiere alguna consulta o alguna opinión de naturaleza técnica, doctores, requeridas por los miembros del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, va a ser resuelta por el Comité Técnico a través de la Secretaría Técnica. ¿Y por qué motivo? Porque hemos dicho que la Secretaría Técnica tiene acceso y es el ente regulador del Observatorio de Criminalidad, ¿no? Esas son algunas de las funciones con las que cuenta el Comité Técnico de Coordinación y queda allí.
Así también, hemos dicho que este comité está presidido, valga la redundancia, por un presidente y las funciones con las que cuenta es que eh, va a representar al COTECO, que es el Comité Técnico de Información para la Seguridad Ciudadana, implementar sus decisiones y acuerdos. El doctor Máximo nos dice algo que la mayoría de medios de comunicación no conocen de seguridad y menos de las normativas. Claro está, decíamos porque esta información no cumple estos estándares que requieren para hacer datos estadísticos, ¿no? Así también, otra de las funciones es presentar el plan anual de trabajo y someter a consideración del comité para su aprobación correspondiente. ¿Y cómo se aprueba las decisiones del comité? ¿Se ha preguntado ustedes? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otra de las funciones del presidente es articular los objetivos, las líneas de acción y actividades del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad bajo su presidencia. Entonces, todas las funciones que tiene el presidente del comité, más allá de dar tratamiento técnico y adecuado a las fuentes de información, también es brindar el soporte y absolver consultas que puedan surgir en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Una función muy importante, doctores. Ahora, esta Secretaría Técnica, ¿de qué se encarga? Ustedes dirán, de tener las actas, ya lo has dicho. No, no solo de custodiar las actas, sino también de brindar asistencia técnica y administrativa al comité. Estructurar y proponer el diseño para que los miembros del comité puedan centralizar, acopiar, validar la información estadística. Otra es organizar el Sistema Nacional de Información, diseñar y proponer el plan del comité, formular y proponer los documentos y directivas que se propongan, proponer los indicadores, variables, así también actuar como enlace, que creo yo es una de las funciones más interesantes y más complejas además, porque cada representante de cada entidad viene bajo cierta formación, bajo cierta visión, que es muy distinta. Y ya lo hemos dicho, muchas veces pueden haber asperezas allí. Y justamente es la Secretaría Técnica quien va a interactuar con todos estos miembros. Así también sirve como enlace del Consejo Nacional de Política Criminal, un poco más doctrinario ya. Finalmente, son las funciones de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de Información de la Seguridad. Ahora, cuando el comité realiza sesiones y acuerdos, ¿de qué forma pueden ser? Y el reglamento nos menciona que pueden ser de dos tipos. ¿Y por qué es necesario conocer esto, doctores? ¿Qué tipos de sesiones? Porque en nuestro acta de celebración de la sesión tiene que plasmarse si esta sesión es ordinaria o es extraordinaria. Interesante, ¿no? Hay que precisar eso. En el acta se perenniza todo el acto que se está realizando. Y es por eso que es necesario esto. Mencionar si la sesión es ordinaria o es extraordinaria. ¿Por qué motivo? Porque este comité se va a reunir ¿cada cuánto tiempo? Cada 3 meses, doctores. El año tiene 12 meses, entonces, en conclusión, por lo menos en cuanto a sesiones ordinarias, tiene que celebrarse 4 sesiones. ¿Quién convoca en las sesiones ordinarias? La Secretaría Técnica. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la Secretaría Técnica sirve de enlace entre todos los representantes de estas instituciones. ¿Quién dispuso? El presidente. Fíjense ustedes el orden, por favor. Convoca el secretario. ¿Quién dispuso? El presidente. Muy bien. ¿Y en las sesiones extraordinarias? ¿Cuándo se dan? Cuando se estime por conveniente o por mayoría simple de sus miembros. Y acá hay un cambio, fíjense ustedes. Ya no lo convoca la Secretaría Técnica. Las extraordinarias, ¿quién lo convoca? El presidente. ¿Y quién lo propone? La Secretaría Técnica. ¿Hubo un problema en cuanto o se requiere de alguna información? Los representantes de las entidades le hacen saber de esto a la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica le dice al presidente, señor presidente,
tenemos este problema. Es necesario celebrarse una sesión extraordinaria, porque no estamos en el plazo para una sesión ordinaria, pero debemos llamar a una sesión extraordinaria. Ah, muy bien, convoca. Entonces, fíjense ustedes que hasta el orden de convocación y propuesta cambia y debemos tener en cuenta eso. No vayan a cocinar ustedes si que alguien es miembro o participa como un representante quizás de los entes de estadística, de los gobiernos regionales, o no lo sé, participa de alguna u otra manera, vayan a colocar en su acta la sesión extraordinaria y no consignen quién convocó y quién propuso, porque esta es información relevante y es uno de los requisitos. Nos menciona el propio reglamento, doctores, lo estamos compartiendo el material, el reglamento y otras fuentes de información a través de nuestra aula virtual de UDEápolis. Así que son cuestiones formales que se tienen que obedecer. Ahora, ¿quién convoca a las sesiones del comité? La Secretaría Técnica. ¿Por quién? Por encargo de la presidencia. ¿Y cómo le convoca? Le llama por celular y le dice, Henry Blanco, necesitamos sesionar, te esperamos mañana a tal hora. No, también tiene formalidades, también tiene requisitos. Si bien es cierto, es efectuada la convocatoria por la Secretaría Técnica del Comité, esta convocatoria se tiene que realizar mediante un medio escrito o electrónico y también se tiene que dejar constancia de ello. Así también se adjunta la agenda a tratar y documento a analizar. ¿Por qué motivo? Porque no podemos perder tiempo en reunirnos sin una agenda. Tenemos que llevar un orden. Si tenemos un problema respecto a nuestras entidades, tenemos que llevarlo al comité para que ahí se discuta, se evalúe y finalmente tomemos una decisión. Eso es si es que hay un problema identificado. Y si es que hay una propuesta de una directiva, por ejemplo, entonces la Secretaría Técnica tiene que remitir este documento con la comunicación a sesión para que sea evaluado previamente. No podemos llegar a la sesión, doctores, primero sin una agenda y segundo sin haber analizado el documento. Es justamente por eso que se nos va a notificar de ello adjuntando la agenda y el documento que vamos a revisar. ¿Tiene plazo? Tiene un plazo. No menor a 7 días hábiles previos a la sesión. Requisitos de formalidad. Entonces, ¿qué tan importante, imagínense ustedes, es las formalidades y también aspectos técnicos? No podemos reunirnos a perder el tiempo. Debemos llevar una agenda y ya conocer del documento que se va a desarrollar. Por otro lado, también se necesita de un quórum. No todas las decisiones adoptadas pueden ser así por así. Y nos menciona que para la instalación, primero, del comité, se requiere de la mayoría absoluta de sus miembros. Y si no existe quórum, si no llegaron los miembros del comité, se va a llamar al día siguiente de la convocatoria a una sesión más. Y en esta sesión, el quórum ya va a estar conformado por la tercera parte del número legal de sus miembros. Entonces, llamamos a una sesión, no tenemos quórum, dejamos constancia. Se convocó a sesión, no se cuenta con quórum. Es un requisito. Al día siguiente, decimos, esta es la segunda sesión porque no ha existido quórum y con el tercio del número legal de los miembros ya podemos sesionar, doctores. Ahora, y en las sesiones, ¿quién preside? Y esto es justamente lo que yo les decía. Cuando estudiamos la parte normativa, doctores, eso nos enseñan desde los primeros años, hay que entender una prelación en el orden. Los aspectos legales tienen un orden no porque se les antoje o porque hayan hecho una chocolateada y salió así el orden, no, sino que se obedece a un orden de precedencia o prelación también conocido. Decíamos hace unos minutos
que el comité está integrado por el jefe del INEI, el director general de información, las áreas de estadística del CONASEC y los responsables de estadística de gobiernos regionales. Muy bien, ¿quién preside esta reunión? El jefe del INEI. Muy bien, pero por cuestiones adversas, frente a una sesión, puede que el jefe del INEI, quien preside la sesión, no esté presente. ¿Y quién va a seguir el orden? El director general de información para la seguridad. Por eso tienen ustedes acá los numeritos, doctores, por favor. Primero el jefe del INEI, si no está él, el director general para la seguridad del Miniter. Y si es que tampoco está él, las áreas de estadística del CONASEC nos menciona. Y esto ya por interpretación nos menciona justamente que se tiene que obedecer el orden de precedencia entre los integrantes. Y acá hay un criterio que nos lleva a reflexionar. Muy bien, identificar al jefe del INEI es una sola persona. Muy bien, no está él, el director general es una sola persona. Pero cuando ya hablamos de áreas de estadísticas del CONASEC, ¿qué criterio vamos a tener para que se elija a quién va a presidir? Y ahí ya surge un problema, fíjense ustedes, porque muchas son las áreas de estadística del CONASEC. ¿Podríamos establecer algún criterio? Ah, ya. Los que no se establezcan en el reglamento tiene que ser resuelta, nos menciona, con los miembros que estén presentes en cuanto a la sesión. Ese es el orden de prelación o precedencia para presidir cada una de las sesiones, doctores. Así también, la Secretaría Técnica no solo sirve de enlace y vaso comunicante entre todas las instituciones, sino también que es el responsable de la custodia, manejo y actualización del libro de actas de las sesiones. Él va a custodiar, la Secretaría Técnica va a custodiar todos estos documentos. ¿Y qué va a consignar allí? Primero, el registro de integrantes asistentes, los asuntos que se han tratado en cada sesión, los aspectos que se consideren pertinentes. No sé, llegó alguien y se retiró y ya no pudo firmar el acta. Ese es uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta. El sentido de los votos de los miembros, doctores. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo o no con esta decisión? De acuerdo. Muy bien. El integrante Henry Blanco está de acuerdo con la decisión a tomar. De manera específica, fíjense ustedes. Y si me abstengo, también tiene que ir allí. Henry Blanco se está absteniendo de realizar el voto. Los acuerdos que se han adoptado como resultado de la sesión y la firma de los integrantes asistentes. Todo eso, todas estas características o ítems relevantes tienen que ser consignados en cada una de las actas, doctores. Alguien dirá, ¿y se puede adicionar algo más? Claro que sí, porque nos deja una puerta abierta, la base legal, donde nos menciona todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes, doctores. Ahora, los acuerdos que se realizan, ¿tienen alguna formalidad? Claro que sí. Primero, tienen que ser necesariamente perennizados en un acta. Y estas actas de acuerdo, doctores, son de obligatorio cumplimiento. Todos tienen que obedecer a estos acuerdos que se han adoptado en las sesiones por parte del comité. Ahora, si es que entre el quórum con el que contamos existe un empate, también la normativa nos menciona que el voto de dirimente estará a cargo del presidente. Por otro lado, que los acuerdos tienen que contar con el voto de la mayoría simple de los asistentes con el quórum mínimo, ya sea en sesión extraordinaria o en sesión ordinaria. Decíamos que en la sesión ordinaria, ¿cuándo es? Celebrada cada 3 meses. Y la extraordinaria, cuando el caso lo amerite.
Por eso hay que establecer en nuestro documento todas estas cuestiones, doctores, porque de lo contrario no van a surtir los efectos que esperamos. Y si alguien inasiste a la sesión, ¿puede inasistir a alguien? Claro que sí. La inasistencia de cada uno de los miembros se comunica a la Secretaría Técnica, quien comunicará dicho hecho en sesión. Ah, muy bien. Está programada para el día de mañana la sesión del comité. Yo soy miembro del comité, pero no sé, por cuestiones laborales viajé al extranjero o estoy mal de salud y no puedo asistir al comité, a la sesión del comité. Pero este hecho tengo que comunicárselo a la Secretaría Técnica. Y en la sesión, el secretario va a decir, muy bien, empezamos la sesión. El señor Henry Blanco, representante de tal entidad, ha informado a horas tal del día tal que se encuentra mal de salud, se encuentra internado en la clínica tal por tal cuestión. Ese hecho tiene que ser comunicado al coro. Ahora, ¿por qué tiene que ser comunicado? Porque esto nos va a ayudar a diferenciar entre las inasistencias consecutivas o alternas. Porque si es que es consecutiva, con dos inasistencias, me van a excluir del comité. Y si es que son inasistencias en periodos separados, basta con 3 de estos para que también me separe. ¿Y cuál es el procedimiento de separación? Se comunica de esto. ¿Quién comunica? La Secretaría Técnica, porque la Secretaría Técnica custodia todos los documentos. Comunica al titular de la sección, del sector o de la institución a la que se representa. ¿Para qué habíamos dicho? Para que en el plazo de 5 días se nombre un nuevo representante sin perjuicio de adoptarse las medidas que se crea por conveniente. ¿Cuál puede ser? Una medida disciplinaria. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto, doctores, porque son cuestiones que se deben tomar, son decisiones que se deben tomar al momento de la celebración de nuestras sesiones. Doctores, quedo atento a todas las preguntas que se puedan formular respecto a nuestro tema abordado y espero sus opiniones, sus posturas, puesto que no solo debemos identificar, hemos dicho, cuestiones estadísticas o de otra índole, sino también que hay que tener en cuenta estos factores como los que ya se los había mencionado y que pueden servirnos de ayuda. Doctor Líder, quedo atento a algunas de las preguntas que se puedan plantear Muchas por gracias, parte de los doctor participantes. Henry Blanco. Estimados participantes, ya saben la misma modalidad porque ya han venido acompañándonos durante todo este diplomado. Levantar su manito, activar su cámara y por favor la pregunta tiene que ser precisa, ¿sí? Si bien es cierto, podemos hacer un comentario, pero lo más preciso posible, ¿ok? Listo, estimado Ramiro, muy buenas noches. Puedes realizar tu pregunta. Gracias. Gracias, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Voy a ser puntual, como lo dice nuestro amigo. Yo soy docente de la policía y la policía tiene un problema que muchos no quieren aceptar, que es, ahora se ha dividido el sílabo para categorizar a los policías, tanto la formación para policía de investigación criminal y para lo de seguridad. Sin embargo, en la práctica esto no se produce. El policía sale y lo mandan en forma indiscriminada a cualquier lugar, a cualquier comisaría, por ejemplo. Por otra parte, las herramientas como el OCNACEN, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, yo he tenido la oportunidad de acceder a él, he tenido el honor de ser su gerente general en algunas municipalidades, y en realidad es bastante efectivo y muy importante combinarlo también con la información del INAI. Por otra parte, el problema del mapa del delito al que usted adujo, doctor, el problema está en que no hay una verdadera doctrina con respecto a esta herramienta tan importante que sirve para referenciar los puntos calientes, como le llamamos en término policial. En muchas comisarías hasta ahora se sigue viendo que el mapa del delito está ahí de adorno
y siempre los mismos colores rojo, blanco, azul, qué sé yo, no cambian, o sea, no hay el concepto de que vamos a utilizarlo para atacar los lugares con alta concentración de criminalidad. Y por último, en realidad los comités son bastante burocráticos y prueba de ellos tenemos pues los resultados, tenemos ya una inseguridad ciudadana desbordante. Las leyes existen, pero sin embargo la inteligencia no está funcionando en el Perú. La inteligencia, el Ministerio del Interior es un saludo a la bandera. No hay motivación para el personal policial. O sea, podríamos hablar toda la noche y eso lo hemos venido desarrollando en todo este contenido y gracias por su acertada charla, muy interesante, pero permite justamente desnudar problemas como los que he mencionado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Evidentemente usted ha tratado temas y la finalidad de nuestra sesión el día de hoy era eso, ¿no? No la parte teórica, sino identificar problemas y aspectos en nuestra realidad y que ayuden a solucionar esos problemas. Y lo hemos repetido a manera de estribillo durante todo el desarrollo de la clase. Todos somos conscientes y percibimos a diario, nosotros directamente, que no está dando muchos resultados todas estas cuestiones. Las herramientas legales están allí, pero hay que operativizar todo eso. Y usted ha tocado tres temas importantes y los he anotado. Respecto a la clase, y eso lo habíamos mencionado también, de acuerdo a, se hace tanto un esfuerzo en crear una malla curricular para determinar en base a la necesidad los efectivos policiales, ya sea de investigación criminal como especialidad o de orden público, para que finalmente ellos estén sin criterio lógico, estén dispersos en cualquier otra actividad distinta a la naturaleza para la que se han formado y tanto esfuerzo se ha hecho. Entonces, ese es uno de los primeros criterios que hay que tener. Segundo, es que cada día vamos perdiendo justamente esta doctrina y esta mística de la investigación. Y se pierde por muchos factores. Dentro de estos es que no hay un factor motivacional para todos aquellos que están ahí combatiendo, ¿no? Veíamos cómo las instituciones o los organismos encargados de investigación tienen un tratamiento igual, y ya les decía a través del plan Mariano Santos 2030, ¿no? Si evaluamos a todos los funcionarios bajo una misma lógica, no vamos a tener resultados. Hay que promover, hay que incentivar a los que están realizando esta investigación, este combate a la delincuencia. Fíjense ustedes lo que decía un joven por allí. Le decíamos, ¿y por qué no vienes acá a la oficina y aprendes o aprendemos lo poco que sabemos? ¿Y saben qué respondía? ¿Para qué? Si mejor me voy a patrullar, no tengo responsabilidad, doy unas vueltas por allí, termina mi facción y me voy. Y si me dan un cargo, tengo que estar obedeciendo plazos, porque para investigar se obedecen plazos, estoy latente a que me planteen un habeas corpus, estoy propenso a una denuncia en los órganos de control administrativo, y vamos viendo que no hay esa motivación. Y en el tercer punto, el mapa georreferenciado, claro que es de mucha ayuda, el mapa con el que contamos de manera virtual, pero los mapas de puntos rojos, como denomina el doctor, evidentemente no están actualizados, ¿no? Y nosotros en nuestra realidad vemos y esos mapas por años y años y años siguen siendo los mismos. Hacemos un control C y control V de lo mismo. Y lo que queremos es sincerar, hemos dicho, la información. Con esta información, bajo estándares de calidad y que sea de una fuente confiable, debemos tomar todas estas iniciativas. Ahora, si hablamos del comité, claro, el comité es un ente nacional, pero la finalidad, doctores, de nuestra sesión del día de hoy no solo es conocer el comité de forma general, porque eso tiene niveles nacionales, y muchos de nosotros quizás ni por asomo en algún momento vamos a integrar esos comités, pero podemos hacer las veces de manera no nacional, sino aplicarlos a nuestra realidad
y establecer estos vasos comunicantes entre cada una de las instituciones, compartir esta información y brindar alternativas de solución frente a estos problemas. Porque si seguimos con estas asperezas de cada uno tratar de solventar o resolver los problemas por su propia cuenta, no vamos a tener consecuencias favorables, ¿no? Entonces, valga el valor del comentario que nos brinda el doctor y justamente es esa la finalidad de nuestra sesión el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Quedo atento a la siguiente pregunta, por favor, doctor Rieder. Excelente, doctor Henry, y a nuestro participante también que ha intervenido. Gracias, estimado Ramiro. Eh, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por favor, adelante una pregunta o acotación. Gracias. Doctor Rieder, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Blanco, primero felicitarle por la excelente ponencia. Definitivamente los que trabajamos en seguridad ciudadana en algún momento teníamos conocimiento, ¿no?, de la existencia del Sistema Nacional de Información. Sin embargo, hoy día nos damos cuenta que creo que hay más gente trabajando en en este sistema. Hablamos de la dirección, de las gerencias, que creo que trabajando personal en las secretarías técnicas de los distritos y provincias, dado que muchos secretarios técnicos en distrito y provincia, de repente acá los demás compañeros no me van a dejar mentir, tienen hasta 2, 3 cargos, ¿no? Y eso también hace que muchas veces las informaciones, las sesiones ordinarias muchas veces se vean diezmados, la no asistencia también de los integrantes. Entonces, felicitarlo. Básicamente mi pregunta va, doctor, era en en el sistema, las sesiones obviamente ordinarias son cada 3 meses, 4 veces al año. Y veo que la asistencia tiene que ser el total de los integrantes para que esto se lleve a cabo. Me gustaría saber, de repente tiene conocimiento, doctor, si en las sesiones ordinarias de los comités de seguridad ciudadana, distritales y provinciales, antes se sabía que era el 50 por la asistencia, el 50% más uno de los integrantes, ya se podía realizar la sesión, ¿no? No sé si ahora eso ha cambiado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Rieder, vaya el privilegio que nos brinda la sesión del día de hoy porque nos permite compartir experiencias con gente que, cuya experiencia se nota en el cabello entrecano, doctor Rieder, y vaya el privilegio que nos brinda las ventanas y las aulas de Udiápolis. Para ellos mi reconocimiento, doctor Julio Arévalo, por la función que ha venido desempeñando conforme nos viene compartiendo. Y es cierto, ¿no? Si nos damos cuenta, en el nivel de nacional hay más personas que cargos incluso. Y hemos visto de la dirección. Estos son temas académicos, doctores, por favor. Y es lo contrario a nuestra realidad. Y justamente lo identifica el doctor Julio, porque en nuestras realidades, a nivel distrital y provincial, una sola persona tiene un cargo, tiene el otro, tiene que hacer malabares para poder obedecer esto y hacer el otro. Y eso es una pirámide invertida todo esto, ¿no? Y esto nos ayuda a que desde el rol que nos toca desempeñar, doctores, hay que ir mejorando todo esto. Y los participantes en el chat, y seguramente muchos de ustedes piensan eso y dicen la burocracia, y efectivamente, ya no necesitamos tantos cargos o aspectos de lineamientos políticos, sino más bien operativizar todo eso. Y dentro de la realidad de operativizar esto es justamente la pregunta que nos hace el doctor Julio. ¿Y cuál es la diferencia entre la mayoría absoluta y de los participantes? Y tiene mucho que ver con esto. Y y sigue siendo como lo dice el doctor Julio, evidentemente, pero hay que tener en cuenta la diapositiva cuando nos menciona a la mayoría en cuanto a las sesiones extraordinarias. Y es efectivamente, si en la primera no acudieron la mayoría, en la segunda ya nos pide la mitad de las decisiones del quórum de presentes nada más, más uno. Entonces, en la realidad, en la primera convocatoria de sesión no puede que no se reúna, pero hay que obedecer esos aspectos formales, doctores, por favor, porque de lo contrario,
esos acuerdos, por muy buenos que sean, al no revestir las formalidades, van a carecer de estos efectos. Y más aún, porque puede surgir alguien por allí que no quiera obedecer estos acuerdos y pueda cuestionar la formalidad de esa decisión. Porque hay que recordar que hemos dicho que los comités, en su conformación jurídica, la decisión que se adopte allí es de obligatorio cumplimiento para todos, pero no falta alguien por ahí que no quiera obedecer estos cumplimientos y lo primero que va a hacer es cuestionar. Por eso justamente hay que obedecer estos criterios formales para no tener problemas sobre ello. Muchísimas gracias, doctor Julio, por su intervención y justamente sincera la información y la realidad a la que vivimos en el día a día. Quedo atento, doctor Rieder, si escribiera otra pregunta. Muchas gracias, doctor Henry. Y sí, nosotros como institución nos sumamos a un cambio. ¿Qué tan importante hubiese sido los gobiernos regionales y municipales en dar estas charlas con especialistas? Pero lamentablemente no lo hacen. Y como institución privada, y usted ya nos conoce, doctor Henry Blanco, no buscamos lo mismo o solamente por convocatorias, sino nosotros ya habíamos planteado este diplomado meses anteriores y usted ya tenía conocimiento y estamos muy agradecidos por darnos esta posibilidad de poderlo escuchar. Estimado Cipriano, muy buenas noches. Por favor, una pregunta o acotación. Gracias. Doctor Reader, doctor Blanco, muy buenas noches. Voy a ser concreto. Mi pregunta es, a cada trimestre evaluamos a los integrantes del CODISEC y para esto, ahora con la última estructura del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, hay lineamientos en el cual nos pide como actividad eh, brindar la información de las actividades en materia de seguridad ciudadana relacionadas a la seguridad ciudadana que desempeñan los integrantes del CODISEC en las instituciones que representan. ¿Y qué sanción merecen ellos si en caso que no cumplen con esta información, brindar la información en vista a que nosotros lo enviamos mediante oficio, no pidiendo las informaciones sobre las actividades que realizan? Esa sería mi pregunta, doctor. Muchísimas gracias, doctor Cipriano. Fíjese usted, me ha llevado a recordar un problema identificado hace unos días y puede que muchos de ustedes han sido gerentes, tengo entendido, y vaya el gusto con el que contamos. Justamente en las reuniones se tiene que tratar toda esta problemática. Una de las problemáticas que hemos podido identificar dentro de esto, para responder a su pregunta, doctor, permítame extenderme un poco, con la venia, claro está, de la parte académica de Uriápolis, es, por ejemplo, que a nivel distrital y provincial han omitido un gran error. Dentro de ello hemos podido identificar, por ejemplo, que los municipios se les solicita información. Esta información es evaluada y dentro de las reuniones se trata de resolver esos problemas. Dentro de estos problemas identificados es que muchos de los municipios a nivel nacional no cuentan con adecuación del manual del sereno municipal, por ejemplo. No lo han adecuado y se adecua a través de una ordenanza municipal a sus realidades. Otro de los problemas, y esto en nuestra realidad, tuve la oportunidad de conversar con el subgerente de nuestro lugar de origen y le mencioné que dentro de las funciones y las prerrogativas que brinda el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es que cada municipio, cada gobierno local tiene que establecer un cuadro de infracciones y sanciones para los serenos municipales, porque ellos tienen una labor específica en cuanto a la seguridad ciudadana. Y si es que ellos no cumplen, en el manual de sereno municipal, por ejemplo, se establece el procedimiento que tiene que llevar el sereno para delitos contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, y así, un catálogo. Y no se ha establecido cuál va a ser la sanción, la infracción para el sereno si es que omite todos estos lineamientos. Y partimos desde ahí, o sea, desde lo más bajo. ¿Quién está en el día a día luchando? Efectivos policiales
y efectivos del serenazgo. Si el efectivo policial no cumple, se le puede investigar y sancionar administrativamente. Pero, ¿y al sereno? ¿Y si no cumplió? ¿Qué vas a hacer? La normativa dice que tienes que aperturar un procedimiento administrativo. Pero ¿cómo lo vas a sancionar si no existe la tabla de infracciones y de sanciones? Principio de legalidad y de tipicidad. Eso lo planteamos en la reunión y frente a este problema, créanme que el sugerente se quedó sin palabras, porque decía, no habíamos identificado ese problema. ¿Por qué? Porque no existe esa tabla. Y esa tabla, ¿por quién tiene que ser aprobada? Mediante una ordenanza municipal por el gobierno local. Entonces, y eso no tiene precio, doctores. Esas son cuestiones netamente normativas que se tienen que ir aplicando para establecer todo esto, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir sobre ello, ¿no? Tenemos que empezar desde la parte más baja hacia arriba, hemos dicho. Ahora, mencionábamos que la información que se solicite es de carácter obligatorio. Y el doctor nos decía, y si es que no nos dan esa información que hemos solicitado, se comunica al representante de la entidad a la cual pertenece esa persona para que adopte las medidas administrativas y disciplinarias si es que así se determina. Y ya les puse el problema sobre el tapete. Y si no hay una tabla de infracciones, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, debemos partir de ahí. Ya tienen una tarea pendiente, doctores. Esperamos que eh, se establezca eso. Y mencionan en el chat, y podemos establecer las sanciones dentro del reglamento interno. El sereno municipal tiene una ley específica para el ejercicio de la función del sereno municipal, específica. Y justamente esa misma normativa dice que se tiene que reglamentar en cada realidad por los gobiernos locales. Principio de legalidad y tipicidad, doctor. Lo pueden hacer, sí, pero bueno, ya les estoy dando unas pinceladas allí y esperamos el trabajo. Como bien lo ha dicho el doctor Rieder, lo que queremos es trabajar en la parte operativa y dar soluciones desde la parte académica. Muchísimas gracias, doctor, por su pregunta. Me ha permitido reflexionar e identificar algunos problemas que en nuestra realidad los hemos conversado y debatido y vaya que es de mucho bien. Muchas gracias, doctor Henry. Y como es sábado y decimos tres más y cerramos. Así que tres más estudiantes, por favor. Cerramos esta semana, por favor, agradezco su gente y comprensión. Tulio, Emma y Carlos. Estimado Fernando, dispénsame, la siguiente sesión te puedo dar pase y a los demás, por favor, les agradezco su gente y comprensión. Estimado Tulio, adelante, muy buenas noches. Por favor. Muy buenas noches, doctor River, doctor Henry. Muy interesante su apreciación. Le voy a contar brevemente cómo tuve la suerte de fundar el primer Serenazgo en el Perú, año 91, la primera promoción, y también de formar el comité que elaboró la ley del Sereno y el reglamento. Tuve 28 años sin tener un manual de funciones. Cada distrito lo elaboraba de acuerdo a a su criterio, ¿no? El año 19 sale la norma para que no, para que se analice las funciones a nivel nacional. Eso también está consolidado en la ley de reglamento. Quiere decir que a la fecha todos los distritos tienen como una matriz legal. Tienen ley, reglamento, manual de funciones, base de datos, ¿no? Norma de seguridad y salud en el trabajo. Pero mi pregunta es, ¿por qué no un requisito clave que pone para que todo distrito pueda tener sus incentivos? ¿Por qué no cumple con la matriz legal? Cada distrito hace lo que quiere. Un grupo, por ejemplo, Los Olivos, que era tu grupo Guacayanapay, grupo Terno, ¿no? Un grupo que expone al sereno, ¿no? Violando la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, cada distrito genera su estrategia propia, no respetando la ley y el reglamento, ¿no? Y esto obviamente es un poco un crítico, ¿no? Yo digo, mejor estaba antes sin ley, el serenazgo trabajaba mejor. Ahora con ley, el año 2021 pareciera que ha empeorado la cosa, ¿no? Que lo han visto como un gesto de marketing político, ¿no? El serenazgo, ¿no? Y eso es muy preocupante porque expone la vida del sereno, ¿no? Y ese es mi comentario, estimado doctor. No sé su apreciación sobre esto. Muchísimas, doctor Tulio. Vaya, repito nuevamente, vaya el gusto que nos brinda compartir con gente tan experimentada en el campo de la seguridad ciudadana. Fíjese usted, doctor Tulio, no es que haya habido un retroceso o que la ley haya sido mala. Malas son mal han actuado quienes han aplicado la ley. Porque permítame decirle que la ley toda esta normativa, este marco jurídico, se ha brindado para brindar los lineamientos estructurales que directricen toda la actuación. Y quienes están a cargo de eso
han tenido un mal entender. Han creído que sobre eso van a politizar y van a hacer un marketing, como usted lo dice, de la actividad del sereno municipal. Esta adecuación que da la prerrogativa normativa no era para hacer eso. No, no, no. No era para crear un grupo de esto, del otro, no, porque finalmente es una sola fuerza que es el serenazgo, sino que han malinterpretado la norma y han utilizado esto para adecuar de manera equívoca toda esta función. ¿A qué se refiere la normativa en adecuar a sus realidades? En que distintos, o sea, el legislador ha sido consciente en que distintas son las realidades en cada lugar. Y para esa realidad se tenía que adecuar eso, no para crear nuevos grupos que hagan competencia con una u otra entidad, porque finalmente el sereno, y como usted mismo lo ha dicho, con estas adecuaciones a su libre albedrío que han realizado todas estas autoridades, con la creación de grupos y subgrupos, lo único que hacen es exponer justamente. No, pero esa es una mala práctica. Lo que ha querido el legislador es que se adecue todas estas realidades para establecer los parámetros en los que se tiene que desenvolver el servidor. Y repito, ha sido una mala interpretación de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Incluso han tenido esa mala praxis y la ley del sereno municipal ya lo ha establecido así. Muchos de los serenos incluso utilizaban uniformes parecidos a los de los efectivos de la Policía Nacional y una serie de cuestiones que desnaturalizaban la función del sereno municipal. Y justamente la normativa ha sido creada para eso, ¿no? Y repito, quien ha aplicado mal han sido todos estos funcionarios que han pasado en algún momento tratando de desnaturalizar toda esta función. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Nos permite reflexionar sobre eso. Muchas gracias, doctor Henry. Estimada Emma, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Felicitaciones por la claridad de su exposición. Muy complacido con lo que hoy he aprendido. Respecto al orden de prelación, de precedencia, quisiera que me clarifique si es igual aplicable para los comités provinciales, distritales, regionales, al del COTECO. Y también para una cosita más, nosotros como comités provinciales, distritales, realizamos las sesiones bimensuales, porque la ley nos dice que son 6 sesiones al año. Espero respuesta, doctor. Muchísimas gracias, doctora Inma, por sus palabras. Lo que tratamos es de mejorar los servicios a través de la academia. Y justamente qué bueno que hayamos logrado eso, ¿no? Como ya lo ha dicho la institución Udeápolis y nosotros nos sentimos complacidos de que se vayan contentos con el esfuerzo que hacemos, ¿no? El esfuerzo desde la academia, desde la institución, en fin. Doctora, en cuanto al orden de prelación, hay que tener en cuenta que la misma norma nos va a decir eso, muchas veces. Y cuando no nos dice, hay que, o sea, la norma nos dice cuál es el orden, pero si es que no nos menciona el orden, hay que acudir al orden de prelación. Justamente esos son principios que se dan en el derecho, doctora, y este es en el marco legal que se da, porque tiene una numeración. Si es que hacemos un parangón o una comparación, si así lo quiere denominar, nos menciona, para la prisión preventiva, por ejemplo, hay requisitos, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Cuando evaluamos esos requisitos, no partimos del número inferior. No, no, no. Partimos primero, segundo, tercero. Si se cumple uno, vamos al siguiente. Ese es un orden de prelación que se da en el derecho. Así también, cuando, y permítame abordar esto y hacer una comparación con la parte penal. Si es que estamos viendo una cuestión de sobreseimiento, ¿qué es el delito? Es una acción típica jurídica culpable. ¿Cómo evaluamos? Desde el inicio, ¿no es cierto? Acción, ¿hay acción o no? Si no hay acción, pasamos al siguiente. Típica, ¿es típica? No, ya. Jurídica, ¿hay causales de antijuricidad? No. Si usted se da cuenta, todo el ordenamiento jurídico tiene un orden.
Y justamente eso lo debemos aplicar. Ahora, no confundamos, doctores, por favor, entre lo que hemos tratado el día de hoy es todo respecto al Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información. No quiero tocar el tema, otro tema en cuanto a los comités distritales o provinciales de seguridad ciudadana, porque eso lo va a tocar otro docente en otro tema. Y en cuanto a las sesiones de cada uno de ellos, son distintos. Entonces, prefiero no tocar ese tema, lo van a tratar seguramente con su docente y va a ser de mucho provecho en otras sesiones. La siguiente pregunta, doctor Rieder. Muchísimas gracias, doctor Emma, por su pregunta. Muchas gracias, doctor. Y cerramos la exposición con Carlos Alberto. Estimado Carlos Alberto, contigo cerramos la presente ponencia. Adelante, por favor. Uy, estimado Carlos Alberto, no tienes micrófono. Un participante en estos momentos que quiera intervenir, por favor, levante su manito, que no haya participado en la clase. Ah, listo, Fernando. Qué bueno que tú seguías. Adelante, por favor. Puedes realizar tu pregunta. Ahora sí, porque estabas detrás de la lista con Emma. Gracias, muy amable y buenas noches a todos los presentes en esta sala virtual. Agradeciendo la excelente presentación del doctor expositor. Bueno, en verdad tengo unas consultas o unos comentarios. En primer lugar, quisiera decirle, ¿por qué no se le incentiva o motiva al personal de Serenos, dándole un plan de carrera? ¿Para qué? Para que su disciplina, su comportamiento, su trabajo lo cumplan con mayor eficiencia, porque muchos personal de esta categoría a veces ingresan por la parte política y a veces cometen faltas, errores en sus intervenciones y muchas veces recurren ¿a qué? A la autoridad para tratar de minimizar esas faltas que han tenido. Y en algunos casos lo sancionan con el despido de un lugar, pero se van al distrito vecino y por afinidad entre los alcaldes que tal vez son del mismo partido, lo aceptan y siguen esa línea, ¿no?, de defectos. Eso desmotiva pues al resto del personal. Entonces, para mí, yo diría, ¿por qué no se crea un plan de carrera e inclusive otorgarle un grado también a ellos, como Sereno Junior, Sereno Master, Sereno Superior, algo que por lo menos se sientan ellos congratulados con ese grado y empiece ahí el respeto y la disciplina, en primer punto. El segundo punto es que las informaciones, ¿no?, deben ser oportunas y veraces. Bien sabemos que la delincuencia, los actos delictivos en nuestro país se ha transnacionalizado y se desplaza rápidamente por todos los lugares. Un día están en una urbanización, otro día están en un pueblo joven, y eso tiene que darse la información, como dije, es oportuna. Y el mapa del delito debe actualizarse, si no es más decir, minuto a minuto. Con esto va a conllevar a que podamos tener la información veraz y la participación o la intervención oportuna. Eso nos va a dar buenos resultados. Muchas gracias, Fernando. Ahora, el otro punto es, ahora que a la Policía Nacional... Estimado Fernando, dispénsame, no sé si me escuches. Tengo dos consultas ya adicionales para participación. Ahora sí el doctor tiene que responder. Agradezco tu gentil comprensión. ¿Sí? Adelante, doctor Henry, por favor. Agradezco tu gentil comprensión, estimado Fernando. Adelante, doctor Henry, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rieder. Con las dispensas nuevamente al doctor Fernando. Seguramente el tiempo apremia, más aún en los espacios académicos. Fíjese usted, su primera pregunta o, o- o comentario se dirige a la motivación a los serenos municipales, entiendo. Eso también es otro tema distinto al que hemos tratado hoy, pero vale la reflexión, estimado doctor. La ley del sereno municipal establece que se tiene que crear una escuela de formación para serenos municipales. La pregunta cae por su propio peso. ¿Se ha dado cumplimiento a eso todavía?
Y justamente es allí en donde debemos establecer no solo motivación, como le hemos dicho a los serenos, sino también a afectivos y a todos aquellos eh, que de una u otra manera están cumpliendo un rol frente a la seguridad ciudadana, porque a ninguno de ellos se les está evaluando en base a la función que realizan. Y así nos dice el doctor Tulio Salazar, evaluaciones del desempeño. Claro que sí. Ejemplo, al sereno, ha participado en una buena intervención. Ah, punto a su favor. Muy bien. Hay que, factor del desempeño. Al efectivo policial, al que patrulla, ah, ya, hay que evaluarlo en virtud al desempeño que está realizando. Y no necesariamente que la ciudadanía requiere el contacto, requiere ser escuchado, requiere que la función de cada uno de nosotros se humanice, doctores. Muchas veces tenemos personas que lo único que buscan es escuchar sus problemas y darle alguna alternativa de solución. Entonces, si el efectivo está patrullando y ha tenido contacto ciudadano, no sé, con 20 ciudadanos con quienes ha conversado, le han hecho saber los problemas que aquejan en su barrio. Ah, punto a su favor. Al efectivo de investigaciones, hay que evaluarlo por el desempeño. ¿Cuántas bandas ha desarticulado? La investigación que ha hecho ha rendido frutos para que así sirva alguna medida coercitiva de manera temprana, alguna medida coercitiva de manera a plazo largo. A largo plazo, ¿hay una condena sobre eso? Ah, es un buen investigador. Pero si se caen todas sus investigaciones, falta de capacitación. Y así, al fiscal hay que valorar el desempeño. Ah, mira, ¿cuántas prisiones preventivas ha tenido fundadas? Ah, ya. Entonces, toda esa información hay que filtrarla de esa manera. Y lo último que me quiero preguntar en cuanto a la información es justamente lo que hemos mencionado durante nuestra presentación. La información no va a cumplir la función que tiene dentro de la seguridad ciudadana si nos la es brindada de manera tardía. Y hemos dicho, una de las medidas que se está tomando, y es una buena medida, doctores, hay que reconocer también y aplaudir las buenas medidas, es, por ejemplo, que las denuncias que se registren sean registradas en el sistema en tiempo real. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se hacía? Escribías en tu hojita de papel y esa hojita de papel dabas a tus factores estadísticos y para que se centralice todo eso era un problema. Ahora con las denuncias a través de los sistemas virtuales la ingresas y ya estás colaborando en tiempo real para que se dé eso. Así también hemos visto en el mapa que les he presentado, el mapa georreferenciado, ese mapa ha sido extraído hoy, doctores. ¿Y qué fecha tiene? ¿Alguien recuerda? 29 de febrero. Entonces, esa información hay que brindarla a todos nosotros, porque muchos de ustedes ya lo han dicho, son subgerentes, son efectivos, son agentes. 29 de febrero, ¿no dice el doctor Marcos? Claro que sí. Imagínense del 29 de febrero hasta hoy, 23 de marzo, y el observatorio es una herramienta útil para la toma de decisiones. Y todos nosotros debemos tener acceso a ello. Entonces, ¿qué mejor que sincerar por una parte y brindar el acceso a cada uno de nosotros? Porque esas herramientas nos son de ayuda para la toma de decisión. En cada una de nuestras realidades, doctores, ya sea a nivel distrital, provincial, nacional. Y qué mejor de brindar todas estas alternativas de solución frente a las reflexiones que hemos podido brindar el día de hoy. Doctor Rieder, ha sido un gusto compartir las aulas y con tan prestigiosos alumnos y participantes, no alumnos, sino participantes con quienes hemos podido compartir todas sus experiencias desde diversos lugares y vaya que ha sido un privilegio y mi agradecimiento a Audiápolis por darnos estos momentos que no tienen precios y no tienen valor, doctor. Muchísimas gracias.